con la venia de vuestras excelencias. In claris non fit interpretatio. Basta saber leer para entender que la Ley Orgánica 1/24 es plenamente aplicable al supuesto que nos ocupa. Quiero recordar lo que expresa su artículo 1. Quedan amnistiados los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña. En todo caso, añade su segundo párrafo, se entenderán comprendidos los actos tipificados como malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de dichas conductas. Basta saber leer interpretación literal, la interpretación que se deriva de la teleológica de su exposición de motivos, la contextual, la histórica. Cualquier noia jurista, cualquier ciudadano español es plenamente consciente de que ideológicamente, guste o disguste, esta ley está pensada para este supuesto. A partir de aquí, cualquier interpretación que intente apartarse de lo que clara y manifiestamente ordena la ley no es sino un intento de imponer la propia voluntad, o si se quiere la propia ideología, por encima del mandato del legislador. Y eso se traduce en dictar una resolución arbitraria, una resolución injusta. Sois conscientes de que la resolución que dictéis será objeto de análisis aquí, en Cataluña, en el resto de Europa, será traducida a diversas lenguas y, por tanto, no puede mantenerse unos razonamientos absurdos como los que contiene la resolución recurrida. Decir, como se dice, que si se tratare de una malversación que hubiera producido, apropiativa, que hubiera producido beneficio para un tercero, sería amnistiable, pero que aquí que no lo ha producido y solo ha producido, dice en una interpretación delirante, falta de empobrecimiento para los autores. Decir eso no solo atenta contra el sentido común jurídico, sino contra el sentido común vulgar. ¿Qué sentido tendría si la norma nos está diciendo se entenderán comprendidos los actos de malversación dirigidos a financiar la realización de las conductas, entre ellas la celebración del referéndum, siempre que no haya existido, que es la coletilla que pretende acogerse el instructor, que no haya existido propósito de enriquecimiento? ¿Qué supuesto existiría en el que fuera aplicable esta ley? Ninguno. Cualquier interpretación, insisto, que pretenda defender lo contrario es totalmente carente de lógica, arbitraria e injusta. Igualmente, decir la jurisprudencia europea es aplastante, que en la medida en que eventualmente, y que no es el caso que nos ocupa, se hubiera producido la secesión de Cataluña, esto habría afectado al presupuesto español y, por ende, al europeo, es otro solemne dislate. Los libros de historia explicarán de aquí unos años que hubo un momento en el que hubo un conflicto territorial entre España y entonces una parte de su territorio, que fruto de este conflicto territorial hubo un momento en que hubo una voluntad política para intentar normalizar la situación, en méritos de la cual se dictó esta Ley Orgánica 1/24, que, como todos sabemos y vuestras señorías también sabéis, acabará aplicándose. Se dirá en los libros de historia que hubo un grupo de altos funcionarios, de magistrados recalcitrantes, que intentaron torpedear, obstaculizar la aplicación de la ley, que sin duda acabará imponiéndose. Por ello, os pedimos que estiméis el recurso y que decidáis en vuestras manos, excelentísimos señores, excelentísima señora, en vuestras manos está decidir cómo queréis que os recuerde la historia. Muchas gracias por la brevedad, señor Alonso.